Caminando con el hermano Bertil. No toquéis sus límites, de seguro moriréis. Esto es la orden de Dios a los hijos de Israel. El lugar estaba justamente al pie del monte de Sinaí. Y no era permitido de cruzar el límite para subir al monte. Había un límite que Dios mismo había puesto. Pero la pregunta era, ¿dónde estaba este límite? Yo creo que era tremendamente importante para cada uno de ellos de saber dónde estaba el límite, porque una infracción iba a significar la muerte. De seguro morirás. Hay otro límite que cada hijo de Dios tiene que conocer y tiene que saber dónde está el límite. Tú y yo tenemos que saberlo. Cruzando este límite significa la muerte o la perdición eterna. Esto es el límite entre el mundo y el reino de Dios, y podemos decir entre el cielo y el infierno. Hay muchos y muchas fuerzas que quieren borrar este límite. Y Dios es tan amplio y tan amoroso, Él permite de todo. Algunos quieren también inventar otro límite y poner sus propias estacas, pero lo correcto, lo verdadero, tiene su origen en la Biblia, en la palabra de Dios. Algunos se preguntan si existe verdaderamente un límite en esta forma, en esta manera. La propuesta es que sí. Jesús nos hace saber esto a través de su enseñanza. Jesús no oculta que entre los que dicen que son salvos hay varios que fingen y que no son renacidos. Son creyentes por nombre nomás. Son ellos que Jesús menciona como cizaña. El problema es cuando la cizaña es mayor que el trigo en el campo. Entonces, esos son obstáculos y piden el crecimiento y el desarrollo de la iglesia. Y muchas veces se forman conflictos serios en la iglesia por causa de cizaña que no conoce bien el plan y la voluntad de Dios. Yo creo que corresponde a los pastores y los líderes de marcar bien lo que la Biblia dice sobre esto. No son los decretos de cada iglesia local que vale aquí ahora. Es la Biblia, es la palabra de Dios que es nuestro manual. Los pastores llevan aquí una gran responsabilidad para marcar el límite por su enseñanza en su congregación. Pablo hizo saber a Timoteo, que justamente en ese momento era pastor en Éfeso, que debía cumplir con su ministerio pastoral. Entre otras cosas, era de instruir a la iglesia, quiere decir, indicar en su enseñanza dónde estaba el límite. Vemos un ejemplo de un mal liderazgo espiritual fracasado en el libro de Éxodo. Se trataba del primer líder religioso de Israel, Aarón, el hermano de Moisés. Esto pasó en la salida de Egipto y los hijos de Israel habían llegado al monte de Sinaí y Moisés había subido al monte para hablar con Dios y estar con Dios. Pero dice el libro de Éxodo, viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón, el líder religioso, espiritual del pueblo, y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. El líder Aarón estaba de acuerdo con el pueblo ahí,
Aquí vemos que la consecuencia de un líder que se deja ser influido de la opinión de la gente y ideas extrañas y totalmente opuestas de la voluntad y plan de Dios. Y Aarón tendría que haber sabido eso. Y fíjese, Aarón había visto los milagros en Egipto. Había cruzado el Mar Rojo como en un milagro de Dios. Había tenido experiencias tremendamente fuertes con Dios y visto su poder. Pero ahora él se desvió del camino. Y el texto dice en Éxodo, y Aarón les dijo, apartad los zarcillos de oro, etcétera, etcétera. Quiere decir, juntaron todo el oro del pueblo. Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. E hizo de ello un becerro de fundición. Y viendo esto Aarón, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Y dice lo siguiente en el libro de Éxodo, y volvió Moisés y descendió del monte trayendo en su mano las 2 tablas de testimonio. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de su mano y quebró al pie del monte. Bueno, vemos que Dios rechazó al pueblo por causa de que habían pasado el límite espiritual. Pero allá intervenía Moisés, intercediendo por el pueblo y fue perdonado. Este es un ejemplo cómo un pastor puede llevar a un pueblo entero al pecado, a apostasía y perdición para ser influido por la cizaña y los cabritos. En realidad debe la iglesia ser un lugar seguro donde podemos vivir con la certeza que nada del mundo se infiltra. Amigos, vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Por eso debemos cuidarnos y examinar nuestras vidas para que no seamos condenados, perdidos con el mundo. Amistad con el mundo es enemistad con Dios. ¿Sabes dónde estás ubicado ahora? Dios dice, no toquéis sus límites. Que el Señor te bendiga ricamente.